A continuación, vamos a detallar los conceptos fundamentales para algunas poblaciones de interés. Vamos a ver un contraste para mu, cuando los datos, por supuesto, vienen de una distribución normal mu sigma cuadrado. Entonces, todos estos datos son observaciones I y D de una población normal mu sigma cuadrado, y vamos a asumir que el sigma cuadrado es conocido. ¿Okay? Sigma cuadrado es conocido, y lo que queremos hacer es considerar estas hipótesis. ¿Te acuerdas que las hipótesis son respecto a los parámetros del modelo? Vamos a considerar mu igual mu sub 0. Y esa hipótesis la queremos contrastar con una hipótesis H1, que es que mu sea más grande que mu sub 0. Y vamos a ver cómo podemos tratar entonces los conceptos que vimos anteriormente, como por ejemplo la región de rechazo o el estadístico de prueba en este caso. Entonces, si tú lo piensas bien, esta es una población normal y nosotros sabemos que hay un estadístico de prueba que es bastante bueno, que es el promedio, que es un buen estimador de mu. Entonces podríamos considerar este como un estadístico de prueba y fijemos alfa como un valor en el intervalo 0,1. Entonces, la situación es esta, mira. Tú tienes aquí una distribución que bajo H0, esta media es mu sub 0. Y tú tienes el estadístico de prueba, que es el promedio que está aquí. Entonces, fíjate, este es el concepto. Si el promedio quedara muy cerca de mu sub 0, es evidencia a favor de H0. Pero si quedara muy lejos de mu 0, es evidencia en contra, porque es mucha la diferencia entre mu 0 y es más probable que un valor más grande que mu 0 sea más plausible que mismo mu 0. Entonces, depende de dónde quede este estimador, es la decisión que voy a tomar. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿cuánto me tengo que alejar para poder encontrar evidencia en contra de H0? Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que podríamos poner una constante C ahí. Y lo que podríamos asumir, ¿cierto?, es que vamos a rechazar H0 si es que el promedio es más grande que C, y no rechazamos H0 si el promedio es menor que C. Entonces eso en el fondo sería como un límite, ¿cierto?, un umbral para la región de rechazo, y podríamos llamar a esa región que está ahí región de rechazo, ¿ya? Todo esto, esta región de ahí en adelante, y a esta el complemento, ¿ya? El complemento de la región de rechazo. Entonces aquí te das cuenta que aparece naturalmente una regla de decisión. Entonces vamos a usar el hecho de que fijamos alfa. ¿Pero qué cosa es alfa? Alfa es la probabilidad de error tipo 2. ¿Qué significa error tipo 2? Rechazar H0 cuando H0 o dado que H0 es verdadera. ¿Okay? Entonces lo que yo voy a explicar aquí en este procedimiento es cómo llegar a la construcción de una región de rechazo. ¿Eso qué significa rechazar H0? Bueno, eso significa que yo voy a considerar que el promedio es más grande, como mencioné, es más grande que la constante C, dado que H0 es verdadero. Pero entonces, si yo quiero calcular esa probabilidad, lo que voy a tener que hacer es estandarizar eso. Porque estamos en el caso de una distribución normal. Entonces, si yo quiero estandarizar eso, me queda x menos mu partido por sigma raíz de n, que es el estadístico equivalente, estandarizado. Y eso más grande que c menos mu partido por sigma raíz de n, porque acuérdate que sigma es conocido. Tengo esa probabilidad y, por supuesto, dado que H0 es verdadera. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que H0 sea verdadero? Significa que mu vale mu 0. Es decir, entonces, en esto yo puedo reemplazar con mu 0, pero ahora, ¿cuál es la distribución de esto? Esto es una variable normal, ¿verdad? Que tiene distribución normal. Y esto es más grande que, ¿qué cosa? C menos, y ahora usamos esta propiedad. H0 es verdadero, significa que mu vale mu 0, así que yo lo reemplazo. En vez de poner mu, pongo mu 0, y ahí estoy usando el hecho de que H0 es verdadera. Bueno, cuando tú ves esto, C tiene que ser más grande que C menos mu 0, partido por sigma raíz de n, y esa probabilidad es alfa. Bueno, significa que lo que tú estás pidiendo es que esta probabilidad sea alfa. ¿Te das cuenta? Y eso significa que este señor está haciendo el papel de ¿quién? Este está haciendo el papel de zeta alfa, que es el percentil de orden alfa de la distribución normal. ¿Por qué? Porque te acuerdas entonces que si tú tienes un normal así, ¿no? Tienes un normal así, y este es zeta alfa, entonces la probabilidad de este pedacito es alfa. Esa es la convención ahora. ¿Ok?
entonces significa que tienes una ecuación. ¿Cuál es tu ecuación? Que el Z alfa, que es conocido, porque alfa es conocido, así que este valor lo sacas de la tabla, Z alfa es igual a esta cantidad. Entonces esto implica que tienes la ecuación de que Z alfa es igual a C menos mu 0 partido por sigma partido por raíz de n. Y entonces, a partir de esta ecuación, lo que tú estás buscando, ¿qué cosa es? ¿No? Porque ese te determina la región de rechazo. Entonces, ahora pasas multiplicando eso allá y después pasas mu 0 y te queda que C es sigma partido por raíz de n por Z alfa más mu 0. Entonces, alfa es conocido, bien. Z alfa es conocido, bien. Y ahora, si entonces Z alfa es conocido, sigma es conocido, n es conocido, mu 0 es conocido, así que ese es el valor de Z. Entonces ahora vamos a volver al hecho de que, tú te acuerdas que nosotros teníamos el espacio de información, ¿te acuerdas? El espacio de información, ahí está. El espacio de información era un espacio donde vivían todas las muestras aleatorias. Este espacio de información, imagínate, aquí vivía la muestra aleatoria xy, x, que era de x1 hasta xn. Este espacio de información ahora se puede descomponer como la región de rechazo o la región de rechazo complemento. Entonces nosotros estrictamente podríamos decir que la región de rechazo va a ser el conjunto de todas las muestras que están en Rn, tal que el promedio de esa muestra es más grande que C. Y C ahora es un valor conocido. Pero esto es un subconjunto, te das cuenta, de Rn. ¿Y el promedio dónde vive? El promedio vive en R. Entonces, estrictamente eso es la región de rechazo. Pero como abuso de notación, usualmente uno escribe la región de rechazo como todos los valores del promedio, tales que el promedio sean más grandes que... O sea, la región de rechazo usualmente se escribe así, ¿no? Se escribe desde C hasta más infinito en este caso. ¿Ya? O sea, tú estás diciendo, mira, el promedio vive aquí, el promedio es un valor real, y aquí tienes entonces el valor de C a todo esto. Entonces esta va a ser la región de rechazo y esta va a ser la región de no rechazo de H0. Entonces, ¿cuál sería la decisión? ¿Cuál sería la decisión en este caso? Es que ¿te acuerdas que un test de hipótesis es una regla de decisión? Ahora viene la decisión. Si el estadístico T, que es igual al promedio, es mayor que C, se rechaza H0. Y si T, que es el valor del promedio, es menor que C, menor que C, no se rechaza H0. Y ahí te das cuenta que construimos entonces una región de rechazo. Alternativamente, la región de rechazo podrías construirla no en el plano de C, sino que en el plano del estadístico Z de inmediato. ¿Te das cuenta? Entonces tú podrías plantear este estadístico más grande que el Z alfa. Entonces, una región alternativa podría ser desde Z alfa hasta más infinito, pero en este caso, tú tienes que usar ¿cuál estadístico? En este caso, el estadístico de prueba sería el estadístico Z igual a x promedio menos mu 0 partido por sigma raíz de n. Entonces, usas el promedio y lo comparas con C, o usas el promedio estandarizado y lo comparas con esto. Y lo que entonces va a venir en la página siguiente del video, ¿ya?, es cómo detallar esto para todas las posibles hipótesis alternativas, porque ahora estamos pensando en una hipótesis unilateral. Existe la hipótesis unilateral hacia el otro lado y existe la hipótesis distinto de mu 0. Son tres tipos de hipótesis alternativas. Entonces yo te he mostrado cómo construir una región de rechazo para el caso en que la hipótesis unilateral hacia la derecha. Y en este caso se rechaza si el estadístico de prueba pertenece acá. ¿Ok? Entonces ahora te voy a escribir cómo son los otros casos, no los vamos a deducir porque la deducción es la misma. Pero aquí tú entiendes que en el fondo, cuando tú fijas el error tipo 1, eso te ayuda a encontrar cuál es la región de rechazo del test. Entonces quiero enfatizar de que nuestra hipótesis nula es que mu sea igual a mu 0. Pero para esa hipótesis nula, te recuerdo que pueden haber tres tipos de hipótesis alternativas, que es mu mayor que mu 0, que es el caso que acabamos de analizar, mu menor que mu 0, y H1 puede ser mu distinto de mu 0. Entonces siempre se considera una hipótesis nula de ese tipo y una hipótesis alternativa. Una de estas solamente. Entonces ese caso ya lo hicimos. Entonces en la tabla que yo voy a poner a continuación están los tres casos, ¿ya? Y con el criterio de rechazo. Entonces este es un resumen que te puede servir porque el primer caso considera precisamente eso.
mu menor o igual a mu 0 versus H1 mu mayor o igual que mu 0. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear este criterio. Rechazamos H0 si Z0 es mayor que Z alfa. Z0, acuérdate que es el Z observado, ¿ya? El valor que nos dio. El segundo caso consiste en la misma hipótesis nula, que es mu menor o igual que mu 0, versus la hipótesis alternativa de que mu es menor que mu 0. Esto es mayor o igual que mu 0. Es al revés. Y esto es menor que mu 0. Entonces, en este caso, tenemos que el criterio significa rechazar H0 si el valor observado de Z es menor que Z de 1 menos alfa. Y el tercer caso, entonces, consiste en que la hipótesis nula es mu igual a mu 0 versus H1 mu distinto de mu 0. En este caso, un lateral hacia la derecha, un lateral hacia la izquierda, bilateral. Y en este caso, ¿qué hacemos? El criterio dice rechazar H0 si el Z observado es mayor que Z de alfa a medios, o rechazar si el Z0 es menor que Z de 1 menos alfa medios. Mayor, menor, y todos estos son iguales, ¿no? Muy bien, entonces este es el caso en que tú puedes usar cuando tengas un ejemplo, ¿ya? Entonces en el ejemplo lo que tú haces es identificar cuál es el caso que tú tienes, y aquí tienes directamente el criterio de rechazo. Quiero enfatizar entonces que el Z observado va a ser X menos mu 0 partido por sigma raíz de n. Y ese Z observado se usa para los tres casos, el mismo. Es decir, lo que va a cambiar son los percentiles de la distribución normal. ¿Te das cuenta? Y eso asumiendo, por supuesto, que aquí estamos asumiendo que el sigma cuadrado es conocido. ¿Ok? Entonces, en este caso, quiero enfatizar de que esto te determina la región de rechazo en el fondo. ¿Te das cuenta? Esto te determina la región de rechazo. Y esto determina la región de rechazo en ese caso, y eso. O sea, esto sería equivalente a decir, en este caso, que la región de rechazo aquí va a ser, ¿desde dónde? Desde Z alfa hasta más infinito. ¿Cuál sería la región de rechazo en este caso? La región de rechazo va a ser desde menos infinito hasta Z de 1 menos alfa. Y en este caso, ¿cuál va a ser la región de rechazo? Bueno, va a ser desde Z de alfa medios hasta más infinito, unido con desde menos infinito hasta Z de 1 menos alfa medios. Ahí. Entonces, en el fondo, el criterio de rechazo, cuando tú dices, mira, rechazar H0, ¿ok? Te está diciendo que en el fondo la región de rechazo es esta, y tú rechazas si es que el Z0 está dentro de la región de rechazo. Eso es lo que está diciendo. Rechazo si este Z0 está ahí, pero si está fuera, no rechazo.